Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este video podcast, o muy buenas noches también para todo nuestro auditorio en MBS TV. Yo me llamo Luis Cárdenas. El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Y vamos a hablar fuerte, ¿eh? Y vamos a hablar duro y vamos a hablar sin censura. Porque de eso se trata, si no, ¿para qué demonios hablamos? Hoy tengo aquí, y para mí es un gran honor poder aprender de él, a Francisco Martín Moreno, para hablar sí de su libro, pero lo que está pasando en el país, hacia dónde vamos. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias de poder volver contigo a los micrófonos y sobre todo volver a hablar con tu enorme audiencia. Muchas gracias. Al contrario, querido Paco. Oye, a ver, bueno, primero cuéntanos un poco sobre el nuevo libro, sobre el México Roto. Ya hemos estado conversando al respecto de esta serie de libros un poco apocalípticos. A mí me figura de pronto de lo que puede estar sucediendo en el país. Cuéntanos del libro. Mira, muchas gracias. Es una trilogía. La Uh -huh. primera parte se intituló, y que tú me ayudaste, muchas gracias a promoverla, se llama Ladrón de Esperanzas. Sí. Esa fue la primera parte. Esta es la segunda parte. La primera parte fue al principio del gobierno de AMLO. En mi novela se llama Antonio M. Lugo Olea, AMLO. Uh -huh. Y la segunda parte se llama México Roto. La última parte saldrá en el 2024. Y bueno, con eso terminaré esta saga, digamos, esta trilogía, que bueno, es particularmente difícil hacerla porque se desarrolla en tiempo presente, ¿ves? Entonces, dice el presidente, el ejército se va a los cuarteles y tú haces todo un análisis de por qué no se debe de ir a los cuarteles, porque entonces, ¿dónde va a quedar la seguridad nacional? Uh Y -huh. entonces trabajas para refutarlo y no sé, 2 meses después dice, no, siempre no, el ejército se va a la calle, pero bueno, no siempre a la calle porque quien se va a la calle es la Guardia Nacional. Bueno, entonces otra vez dices, no, lo que queremos son policías federales, no queremos una Guardia Nacional al estilo también de cualquier dictadura o cosa por el estilo. Y bueno, en fin, hay que redactar y volver a redactar y volver a redactar cuando escribes una novela en tiempo presente, sobre todo y mira a quién se lo digo, con la gran cantidad de noticias y de notas que se producen todos los días. Esta parte es muy interesante, ¿no? Claro, estamos a la mitad, justamente al segundo libro. Viene el tercero ya para finalizar el sexenio y con eso termina la trilogía. El ladrón de esperanzas era sorpresivo. El ladrón de esperanzas era, y yo lo recuerdo mucho en las mesas de café, querido Paco, con mucha gente, que te decía, no hombre, ese no se va a atrever a cerrar el aeropuerto. No hombre, no le va a dar más poder al ejército. No, hombre, no va a violar la Constitución. Y fue robándose esas esperanzas, fue robándose esas expectativas y fue sorprendiendo y sorprendiendo. Yo te quiero preguntar hoy día, a la mitad del camino, con el México roto, ¿qué tanto te ha sorprendido? ¿Qué balance tienes a la mitad con una novela en tiempo real, con todas las cosas que están saliendo? Bueno, déjame decirte, cuando yo publiqué en el año 2006 una columna que se llamaba, se intituló Querido Andrés Manuel, y desde entonces, cuando era jefe de gobierno, yo me di cuenta de que si llegaba a la presidencia de la República iba a ser una catástrofe. Es muy fácil decir muchas veces, yo lo vi venir sin demostrarlo. Yo sí te puedo decir que están mis Uh -huh. publicaciones, mis columnas en los diarios, en donde consta que desde el principio me di cuenta de lo que le podría ocurrir a este país si llegaba López Obrador al poder. Entonces, lamentablemente no me he equivocado cuando parto del supuesto de que es un ladrón de esperanzas. ¿Cómo es posible que tú le robes la esperanza a personas que todo lo que les queda es la esperanza, ¿no? Y todavía sigue sucediendo esto, todavía le sigue robando la esperanza y todavía hay gente que está dispuesta a que le sigan robando la esperanza, ¿no? Entonces sí, el balance mío es muy claro. Yo lo vi venir y lamentablemente estoy confirmando día con día una de las promesas más importantes que hizo
de los juramentos más importantes o de las amenazas más importantes que hizo López Obrador cuando dijo, váyanse al diablo con sus instituciones. Esta amenaza, como diríamos los abogados, es una amenaza cumplida, porque ha intentado e intenta e intentará por todos los medios desbaratar todo el engranaje democrático que fue el que principalmente le permitió llegar al poder. Entonces, él llega al poder porque los mexicanos en los últimos 40 años hemos construido a través del INE, a través del Tribunal Federal Electoral, a través de los organismos autónomos que son garantes de nuestra democracia, pues todo esto en lugar de decir, gracias al INE llegué, llega al poder y lo que hace es tratar de destruir al INE, a la institución democrática electoral de este país, que es la que le concedió el triunfo. Entonces, pues todo esto lo vimos venir. Váyanse al diablo con sus instituciones, lo ha cumplido al pie de la letra. Oye, pero dime algo, Paco, ¿qué pasa con este AMLO, con tu AMLO, que no es Andrés Manuel López Obrador, pero que sí es, en tu ficción, en tu novela? ¿Qué pasa a la mitad de ese México roto? Porque en el primero, pues hay cosas bien duras, ¿no? En el primero hay unas cosas en donde inclusive, pues se siente hasta un castigo de todo lo que terminó por hacerle al país. ¿Qué pasa en el México roto con tu AMLO? Fíjate, por ejemplo, qué buena pregunta. La novela comienza con un sueño que tiene Martinillo. Martinillo es yo te diría, el protagonista central de mi novela. Y Martinillo sueña un día que Antonio M. Lugo Lea, AMLO, pierde la revocación del mandato. Sueña con que Ok. pierde el mandato. Y entonces sueña también que se inaugura el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ve, pues ya sabes, la central camionera que está haciendo él ahí en Santa Lucía, pues no tiene nada que ver con el aeropuerto original, y ve hileras interminables de aviones con banderas de Japan Airlines, Singapore Airlines, British Airways, Iberia, lo que tú quieras, Alitalia, y nos convertimos en el sueño de Martinillo, en el ombligo del mundo. Llegan aviones de todas partes del mundo porque curiosamente estamos en el corazón de América, y entonces llegan aviones de Norteamérica, llegan aviones de Sudamérica, llegan aviones de Europa, llegan aviones de Asia, pero al mismo tiempo en su sueño llueven los yuanes, llueven los dólares, llueven los yenes, llueven los euros y llueven las libras esterlinas, porque finalmente se va a construir un Estado de Derecho, y este Estado de Derecho le da seguridad jurídica no solamente a los nacionales, sino también a los extranjeros. Y entonces las inversiones son enormes. Lucramos también con el distanciamiento de los Estados Unidos con China, y entonces, bueno, pues es una verdadera maravilla el sueño de Martinillo, ¿no? Sueña también con que ve en los periódicos fotografías interminables de todos los integrantes, de la mayoría de los integrantes de Morena, atrás de las rejas, encerrados en la cárcel. Sueña con que hay unas jaulas que circulan en el Zócalo capitalino, en una jaula enorme va López-Gatell encerrado ahí con un traje de presidiario a rayas y la gorra a rayas, ¿no? Y un tribunal popular lo condena a 250 años de prisión por genocida. Entonces, en otra jaula va Manuel Berrondo, que es el director general de la CFE, que disparó las tarifas eléctricas domésticas, las tarifas industriales, perdimos competitividad, hizo mucho daño al país al quitarle la fuente de energía, y le mandan una cantidad de insultos tremendos. El sueño termina con AMLO en su rancho en Tabasco, de cuyo nombre no quiero acordarme, y en este rancho es donde él dice, es que ya ni los pobres me quieren. Y claro, pues no lo quieren porque él dijo que los pobres eran como animalitos a los que había que alimentar como las mascotas porque no podían valerse por sí mismos, ¿no? Y entonces es cuando él decide llamarle a Nicolás Maduro para asilarse en Venezuela. Es este sueño de Martinillo, querido Paco, una especie como de vendetta, porque
al final yo veo ese sueño de Martinillo muy factible para la 4T, pero haciéndolo al revés, ¿no? O sea, yo sí vería a un AMLO feliz poniendo en una jaula, no sé, a Calderón o a los dirigentes del PRI, o sea, es como que las antípodas, los dos extremos se tocan ahí, o sea, al final de cuentas termina esa especie como de oclocracia, como de vendetta popular, lo dices tú mismo, es un juicio popular en donde se le condena a todos estos. Sí, claro, el sueño de él podría ser ese, sí, entre tantos otros neoliberales, ¿no? Gracias a esos neoliberales que tanto critica, pues fueron los que le entregaron un país con un crecimiento del 2.5%, los que le entregaron un país andando con un país en marcha, con un desplazamiento de 2,5 millones de pobres, con fideicomisos bien nutridos, ¿verdad? Para emergencias o para destrucciones o para rescates, o sea, pero todo lo ha destruido, todo lo ha destruido. Y claro, bueno, pues sí, él soñaría con encerrarlos, pero pues ¿cómo, verdad? Si finalmente ellos son los que, para bien o para mal, con sus defectos, pues nos heredaron un país próspero, todavía en la medida en lo que cabe, con todos los millones de pobres, pero nunca con este proceso de destrucción que ha llevado a cabo AMLO, ¿no? Es importante señalar cómo en la novela hay discusiones importantes en donde se establece que no existen las culpas absolutas. Y esta parte es bien importante en la novela porque ¿dónde acaba la culpa de AMLO? Y comienza la de una sociedad que le entregó 30 millones de votos en el 2018. 30 a Peña Nieto le entregaron 18, a él le entregaron 30, pero además le entregaron la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y 19 congresos estatales. Es importante el argumento porque la sociedad mexicana es responsable de lo que ocurre. La sociedad mexicana en 2018 votó por la fusión de poderes en lugar de votar por la separación de poderes, con todas sus consecuencias. ¿Qué está pasando? Porque, digo, tú tienes el pulso, obviamente, de México, pero como el reconocido escritor que eres, querido Paco, pues tienes el pulso del mundo y yo veo que la gente está enojada, ¿no? O sea, en varias partes, o sea, lo que pasa en Polonia, lo que pasa en Hungría, lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, lo que pasa en Brasil con Bolsonaro. Yo creo que a lo mejor hay gente como tú, como yo, que creemos en las instituciones, que creemos en la democracia, pero hay un buen de gente que ya no cree en ello, que lo que quiere es una mano dura. No se veía la respuesta del Latinobarómetro, una última encuesta hace algunos meses. En México, así, gente que defiende la democracia, apenas el 40%, ¿eh? A los demás les da exactamente igual. Pues, ¿qué pasó? O sea, para que le dieran 30 millones de personas el voto a un tipo así y para que acabáramos como acabamos. ¿Qué pasa desde tu perspectiva? Digo, ya volviendo al tema de la realidad en donde se Yo inspira te, la novela. claro, yo te diría que lo primero que sucede es que es una concentración brutal del ingreso, es una concentración brutal de la riqueza. Ujú. Estamos hablando de que tal vez el 20% de la población acapara el 80% del ingreso. Y si vamos más lejos, a lo mejor el 1% de la población acapara el 20%. Es notable lo que está ocurriendo en materia de... Entonces, claro, hay una gran desesperación social, pero la desesperación social se desborda Ujú. por la impotencia de generar más dinero, más recursos, pero también es difícil generar más recursos en un país de reprobados. Entonces, era muy interesante ver cómo Peña Nieto, Ernesto Pasos Narro, en mi novela, EPN, bueno, hace una reforma educativa inteligente. Yo diría que es de los mejores logros de él. Y sin embargo, se destruye la reforma educativa, que era la gran oportunidad de México de alfabetizar, de cultivar, de ilustrar académicamente a la nación, y se destruye. Entonces, que si ya había resentimiento antes por la concentración brutal de la riqueza, ahora con la destrucción de la reforma educativa, pues todavía Claro. más visión va a haber. Ese es el punto más importante. Hay irritación, hay coraje, hay frustración
por la impotencia. Y ahora vamos a impulsar la impotencia a niveles Ujú. realmente muy peligrosos. Dime algo ahí porque en este ejemplo de la reforma educativa y de la educación de un pueblo, entre más educada está una persona, inclusive hasta en educación informal, uno se vuelve más complejo, más abstruso, más raro, más fino de pronto, porque ya conoces, porque ya comparaste, porque sabes mucho. Y, y a veces la gente no quiere esa complejidad. Mencionabas el caso de la CFE, ¿no? Este discurso que hoy tiene el gobierno. Mira, yo no estoy de acuerdo, pero la verdad es que es demasiado simple. Ellos te robaron la luz, nosotros te vamos a regresar la luz. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Y entonces escuchas a la parte opositora y empieza con una complejidad y empieza a trazar ahí cosas bien difíciles porque pues es complicado el tema técnico. Creo que, no sé, y te lo quiero preguntar a ti como escritor, ¿será que de pronto la gente se está yendo hacia lo simple que le molesta lo complejo, querido Paco? Sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Muchas personas tienen esperanza y realmente muchas personas creen que esta estrategia de energía eléctrica y petrolera Ujú. va a funcionar. Ellos creen que van a bajar las tarifas aéreas, las tarifas eléctricas. Eléctricas. Creen que también el petróleo va a estar cada día más accesible, la gasolina más barata. No Ujú. están viendo que cuando llega López Obrador al poder costaba 18 el litro y ahora está costando prácticamente 25. O sea, Ujú. no se niegan a ver la realidad. Esta es la parte más importante de esto, ¿no? No, hay por ejemplo, yo te diría, un kilowatt de energía eólica vale 400 pesos. Pero un Ujú. kilowatt de energía de la CFE accionado con combustible y con carbón cuesta 2,600 pesos. O sea, dime si hay algo más barato que la energía del viento o la Yo, energía ajá. solar. Yo estoy de acuerdo contigo y ahí tenemos los datos y lo analizamos, pero cuando empiezas a hablar de ese tema, como que la gente se niega a escucharlo, caray. O sea, dice, ah, ¿eso qué? Ellos se lo robaron. O sea, esta simplicidad del populismo que le está pegando al mundo, querido Paco. Pero ¿sabes cómo se quita? Cuando les empiezan a llegar las tarifas verdaderas. Ok. Con Es el decir, golpe de realidad. con el golpe de la realidad, porque es evidente que van a tener que subsidiar la energía eléctrica, Ujú. pero también es evidente que no tienen dinero para subsidiar la energía eléctrica, como está pasando con la gasolina. Entonces, va a venir una crisis cuando realmente llegue la cuenta a la casa sin subsidios, entonces quiero ver qué es lo que va a pasar. Y esto no tarda, porque el gobierno, si tú ves, se ha caído el crecimiento económico. El año pasado se cayó prácticamente el 9%, y si se cae el crecimiento económico, se cae la recaudación, y si se cae la recaudación, se erosiona la capacidad de gasto del gobierno y entonces tiene que recurrir a la deuda. Por eso la Ujú. deuda ha crecido 16%. Entonces, yo creo que tarde o temprano nos tendremos que sentar con la realidad. ¿Por qué? Porque no tienen ya recursos, tampoco hicieron la reforma fiscal que se requería, que hubiera sido la Ujú. gran oportunidad cuando él tenía el control del Congreso de la Unión y 19 congresos estatales. Era el momento de hacer una reforma a fondo, una Ujú. reforma que ahorita estaría lleno de dinero, porque además si se hubiera también inyectado dinero en las pequeñas y medianas empresas, que Claro. son las que acaparan el 80% del ingreso, bueno, pues hubiera sido una verdadera maravilla. Pero bueno, el hubiera es una expresión que se conjuga en un verbo muy complicado. Eh, híjole, en ese como eterno retorno de que ya valió madre, ¿no? Digo, para ser franco, ¿no? Pues O sea, sí, de que no fue. Déjame cerrar con un tema. ¿Qué pasa en 2024? ¿Qué pasa con tu AMLO? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Porque a final de cuentas es algo en tiempo real. ¿Y qué pasa con nuestro AMLO, con el AMLO que tenemos todos? ¿Qué pasa con México para 2024? No sé si te pasa a ti, pero yo escucho cada vez con más frecuencia, pues ya hay que esperar a ver de qué tamaño va a ser el trancazo. Hay que ver, solo son 3 años más. ¿Qué dices tú? ¿Qué pasa en 2024?
Yo te diría que como analista y como eh, novelista, Ujú, yo creo que al haber destapado a la señora Sheinbaum para precandidata a la presidencia, la están destruyendo. ujú, ¿Por qué? ¿Por qué la están destruyendo, Luis? Porque estoy convencido de que esto no le va a gustar a los otros opositores de ella, a los otros candidatos. O sea, quien piense que Monreal se va a quedar con los brazos cruzados o quien piense que Ebrard se va a quedar con los brazos cruzados se equivoca. Va a venir un fuego amigo encubierto que no vas a saber ni de dónde llega, pero la van a hacer pedazos. Bueno, ella tampoco va a permitir que la hagan pedazos. Entonces ella a su vez también devolverá el fuego. ¿Qué significa? Que se van a hacer pedazos entre ellos. Y entonces para mí lo que va a suceder es que aquí hay un concursante o un candidato oculto que saldrá finalmente cuando estos tres se hagan pedazos. Yo creo que es una jugada para distraer. Creo que ella no va a ser la candidata y creo que los otros dos tampoco porque se van a despedazar entre ellos. Hay un tercero que ujú, tal vez podría ser el secretario de ujú, Gobernación, el totalmente. futuro, el futuro Nicolás Maduro mexicano. Podría ser, no lo sé. Ujú, Habría también la posibilidad que fuera otra mujer al estilo, te lo voy a decir entre comillas, al estilo de la familia Kirchner, al ok. estilo de la familia Perón, Ujú, al estilo de la familia de Daniel Ortega, ujú, de Honduras el día de hoy. O sí, sea, claro. no, yo no lo ignoraría, pero creo que esta es la gran oportunidad para la oposición, porque si se despedazan entre sí los candidatos de Morena, es el momento en donde la oposición puede decir, vamos por México, sí, por México. Es el momento en que ellos tienen que bueno, despojarse de sus vestiduras partidarias y decir, Claro. vamos entre todos a buscar el mejor candidato. Es la gran oportunidad de la oposición. El nombramiento, la revelación de la personalidad de la señora Sheinbaum es lo mejor que le pudo pasar a la democracia mexicana. Lo veo con optimismo porque es la oportunidad para la oposición. Entonces, yo creo que por ahí vienen las cosas, pero lo que también va a jugar en contra de Morena es un enemigo que hasta ahora de alguna manera ha sido invisible, que la economía. La economía no va a funcionar, no tiene manera de funcionar en los próximos 2 años. Y el Claro. presidente de la República es incapaz de dar la vuelta en U, tendría que dar Ujú, la vuelta en U. ¿Cómo dar la vuelta en U? Decir, pues no, me equivoqué y siempre sí va el aeropuerto. Me equivoqué y siempre sí le voy a meter recursos a la claro. pequeña y mediana. No es cierto, no lo va a hacer. Aun cuando él sabe que va directo a un abismo, va a Ujú, continuar en el abismo. Entonces, la economía ya empezó a hacer de las suyas desde el momento en que vamos a tener una inflación del 7%. Ya la tenemos, una inflación del 7%, y va a ujú, crecer más en el 2022, que es el peor impuesto para los pobres, para los marginados. Ahora ya vimos que son 6,5 millones de mexicanos que se fueron de la clase media, se fueron ujú, nada más y nada menos que a la pobreza. Entonces, todo esto está, toda la economía está jugando para claro. poner y ubicar a la gente en la realidad. De tal manera que yo creo que el presidente nunca ha aceptado perder unas elecciones, jamás. Creo que él va a querer instalar algo así como un maximato al estilo de Ujú, Plutarco Elías Calles del año 1929, ya con figuras que él pueda controlar a la distancia. No creo que él se vaya a ir a su rancho, no creo que se vaya a retirar de ujú. la política. Él va a tratar de controlar a como dé lugar la continuidad de la 4T, pero ya veremos lo que dice la economía y lo que dicen las casas calificadoras de riesgos en el mundo. Querido Francisco Martín Moreno, se nos termina el tiempo. Es una exquisitez poder platicar contigo, insisto, aprender de ti. Te mando un gran abrazo y la recomendación a toda nuestra audiencia. Ahí está ya el libro de Francisco Martín Moreno, México Roto. Échese primero El Ladrón de Esperanzas, que vale mucho la pena. Ahí está, disponible ya en todos lados, ¿no? Librerías, Sí, ebooks, en todos lados etcétera. ya. Otro día que me invites, te cuento parte de las fantasías de mis personajes, de los sueños que tiene también a su vez AMLO, Ok. de las posiciones encontradas que hay amorosas, eróticas en la novela,
que tiene una trama erótica amorosa verdaderamente tremenda para que la gente no nada más piense que se trata de una novela política. La trama amorosa es tremenda, la trama filosófica es tremenda, la sociológica es tremenda. En fin, creo que hay muchos ingredientes aparte de la política en México Roto. No, sí es una novela buenísima, muy cachonda, ¿eh? En muchos sentidos. Sí, Mil, claro. mil gracias, querido Paco. Te mando un A abrazo. ti, a ti, querido Luis, gracias a ti, que estés muy bien. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Pásela muy bien. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Buenas noches.